Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy les vengo a enseñar a ver la temperatura de su procesador, ¿ok? Como pueden ver, aquí la temperatura del procesador no nos sale, entonces yo les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Así que te invito a que veas todo el video. Pues vamos a cerrar aquí y vamos a ir a nuestro navegador preferido, lo vamos a abrir y vamos a buscar la siguiente aplicación, ¿ok? Es súper liviana, se llama Core 10, así como la ves ahí. La vamos a abrir. Vamos a ingresar aquí al primer link que nos aparece, Core 10. Y luego nos aparece acá esta ventana. Nos vamos a ir aquí donde dice descargar. Perfecto. Ahí nos dice que dónde la queremos guardar. En mi caso la voy a guardar en el escritorio. Así que le vamos a decir guardar. Y vamos a esperar un momento a que se acabe de descargar. Ok, ahí se está descargando. Ahí se está acabando de descargar. Esperemos a que se acabe de hacer la descarga. Bien, ya se descargó. Si quiere le das aquí para instalar o la buscamos. En mi caso yo la descargué en el escritorio. Le vamos a dar doble clic. Perfecto. Y aquí le vamos a dar, le vamos a decir que sí. Vamos a darle en OK. Vamos a dar aquí en siguiente. Vamos a aceptar aquí esta opción para que se pueda hacer la instalación. Le vamos a dar en siguiente. Le vamos a dar en siguiente. Y le vamos a decir que sí. Vamos a decirle aquí siguiente, instalar y luego le vamos a dar next. Vamos a cerrar esto aquí, le vamos a decir que finish y ya se ha descargado la aplicación. Entonces para ver el estado de nuestro procesador le vamos a dar aquí doble clic y le vamos a decir que sí. Perfecto. Y aquí nos va a aparecer la temperatura de nuestro procesador. Aquí me muestra, yo tengo 8 núcleos y aquí me está mostrando la temperatura. Más o menos es 33, 34. Como puedes ver aquí está. El promedio, no sé si esto quiere decir todo o qué, pero aquí nos está diciendo que más o menos es 41. 41 y aquí nos muestra nuestro procesador. Ok, ahí está nuestro procesador y aquí ya está lo de la temperatura. Podemos ver si esto está en 70, en 80, en 90. Entonces tu procesador se está recalentando y requiere un cambio de refrigeración o de pasta térmica, o no sé, hacer algo para que esta velocidad, este calor no esté tan alto. Como puedes ver, ahí está full. Así que espero que te haya gustado este tutorial y me dejes ese hermoso me gusta. Dios te bendiga y la buena.